Dicen que los caminos largos tienen su propio lenguaje, pero hay cosas que esos caminos cuentan que nadie quiere escuchar, cosas que no puedes explicar ni olvidar. Lo que voy a contarles pasó hace un par de años, en una noche que parecía como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Esto fue en la carretera federal que conecta Durango con Mazatlán, la misma que muchos conocen como la Espinazo del Diablo. Siempre he sido camionero. Este trabajo es algo que te arraiga al suelo y al asfalto, pero también a un tipo de soledad que solo entienden los que manejan por horas sin otra compañía que las luces de su tablero y las canciones de la radio. Hay días buenos y días malos, pero esa noche fue otra cosa. Venía de entregar un cargamento en Mazatlán y regresaba con el tráiler vacío rumbo a Durango. Había salido tarde porque el cliente no terminaba de confirmar la entrega y eso retrasó todo. Para cuando pude arrancar, el sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas. Recuerdo haber pensado que iba a ser un viaje tranquilo. No era la primera vez que manejaba de noche y tenía el tanque lleno. Solo necesitaba llegar a una gasolinera en la mitad del trayecto para tomar un café y seguir adelante. La primera parte del camino fue como siempre. Curvas interminables, barrancos a la derecha y un silencio pesado que te acompaña cuando apagas la música. Podía ver las estrellas más brillantes que nunca y por un momento hasta me sentí agradecido de estar solo en esa carretera. Luego lo vi. Fue algo tan extraño que al principio pensé que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A unos 100 metros frente a mí, un grupo de sombras cruzaba la carretera. No eran animales, ni siquiera parecían personas normales. Se movían lento, casi como si flotaran, pero tenían forma humanoide. Eran negras, tan negras que parecían absorber la poca luz que había. «No puede ser», murmuré, apretando el volante con ambas manos. Bajé la velocidad de inmediato, pero el camión no respondió como esperaba. Sentí que las llantas traseras derrapaban al tomar una curva y antes de que pudiera corregir, la cabina dio un golpe seco contra el suelo. El mundo dio vueltas, había tierra y polvo por todos lados. Recuerdo el ruido metálico del tráiler al inclinarse, el chillido de las llantas luchando por frenar en el pavimento. Al final, el camión quedó de lado, con la cabina apenas apoyada sobre un terraplén. Mi cabeza daba vueltas, pero estaba ileso. Salí de la cabina tambaleándome, con una linterna en mano y el corazón latiéndome a 1000. Las sombras, quería verlas, confirmar que había algo allí, pero cuando iluminé el camino no había nada, ni un alma, ni una huella, ni siquiera algún animal que pudiera haber cruzado. Solo el sonido del viento golpeando los árboles y el rechinar del camión inclinado. ¿Qué carajo fue eso?, me dije en voz alta, pero el eco de mi propia voz me hizo sentir más solo. Caminé unos metros hacia el lugar donde había visto las sombras. La linterna iluminaba cada rincón del asfalto, pero no había nada, ni siquiera una rama caída. Mientras intentaba procesar lo que había pasado, escuché un ruido que me heló la sangre. Era un golpe seco, como si alguien estuviera caminando sobre el techo del tráiler. Miré hacia arriba, pero la oscuridad hacía que todo se viera como un muro negro interminable. No estás solo, pensé, y esa idea me aterraba más que la posibilidad de estar herido. ¿Hay alguien ahí?, grité. El eco se perdió entre las montañas, pero nadie respondió. Subí al tráiler para ver si podía encender las luces o al menos llamar por radio. El tablero estaba muerto y aunque intenté varias veces conectar con el equipo, la estática era lo único que salía. Por un segundo pensé que había visto algo en el espejo lateral. Una silueta. Parpadeé y ya no estaba. Bajé rápidamente del camión y revisé alrededor con la linterna. Nada, solo árboles y más oscuridad. Esto no está pasando, pensé, pero lo estaba. Decidí caminar hacia la última curva que había tomado, esperando encontrar señal para el celular.
Llevaba una navaja en el bolsillo, aunque no sabía si eso realmente iba a ayudarme en caso de que algo o alguien estuviera allí. Mientras avanzaba, el aire comenzó a sentirse más frío, más pesado, como si algo invisible me envolviera. Había avanzado unos 50 metros cuando escuché algo detrás de mí. Pasos. Se detuvieron en cuanto me giré para mirar. El camino estaba vacío, pero sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto es pura paranoia, murmuré para intentar calmarme, pero no sirvió de nada. Volví al camión, decidido a esperar hasta que amaneciera para pedir ayuda. Por lo menos allí tenía un poco de protección. Al regresar, el tráiler estaba exactamente como lo había dejado, volcado de lado, pero ahora parecía más frío, más extraño. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no estaba solo. Me subí a la cabina y cerré la puerta con seguro. Encendí la linterna y me puse a revisar el celular. Sin señal. Pasaron un par de horas. El silencio era casi insoportable, roto solo por el crujir del metal y los sonidos del bosque. Cerré los ojos, tratando de descansar aunque fuera un poco, pero cada vez que lo hacía tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Cada tanto abría los ojos de golpe y apuntaba la linterna hacia las ventanas. Nada. Pero esa sensación no se iba. En algún momento escuché un sonido que no podía ignorar. Era un golpeteo, como si alguien estuviera arañando la parte trasera del camión. Encendí la linterna y bajé con cuidado. Mis pasos resonaban en el asfalto, pero el ruido seguía. Rodeé el tráiler con el corazón en la garganta. Cuando llegué a la parte trasera, vi marcas largas y profundas en el metal, como si algo hubiera estado rascando con fuerza. Eran frescas. No puede ser, dije entre dientes. Retrocedí unos pasos, pero entonces vi algo que me paralizó. Al otro lado del camino, entre los árboles, estaban las sombras. Había más de una docena. Estaban inmóviles, mirándome, o al menos eso parecía. No tenían rostro, pero sabía que sus ojos estaban fijos en mí. Corrí de regreso al camión y me encerré. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. Podía escucharlos acercarse. No eran pasos normales. Era como si algo pesado se arrastrara detrás de ellos. Las sombras se detuvieron justo fuera de la cabina. Podía sentir su presencia, aunque no podía verlas. El aire dentro del camión se volvió denso, irrespirable. Recé, aunque no soy un hombre religioso. En ese momento, no me importaba nada más que salir vivo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se calmó. Abrí los ojos y el primer rayo de sol iluminó el tablero. Era de día. Las sombras se habían ido. Salí del camión con cautela, mirando a mi alrededor. No había rastro de ellas, pero las marcas en la parte trasera del tráiler seguían ahí, prueba de que no había sido un sueño. Esa mañana logré detener un auto que pasaba. El conductor, un señor mayor, me ayudó a llamar a una grúa y a la policía. Cuando llegaron, les conté lo básico, que había visto algo cruzar la carretera y que eso me hizo volcar. No mencioné las sombras. No me habrían creído. Los mecánicos revisaron el camión y no encontraron nada fuera de lo común, aparte de las marcas. Uno de ellos me miró y dijo en voz baja: «Aquí pasan cosas raras. Mejor váyase pronto», y no miré hacia atrás. Nunca volví a esa carretera de noche. Cada vez que pienso en lo que vi, siento que una parte de mí se quedó atrapada allí, en ese momento. Y aunque traté de seguir adelante, a veces, cuando manejo en la oscuridad, todavía siento que algo me observa desde los espejos. Algo que nunca se fue. Mi nombre no importa, pero lo que viví en la carretera jamás se borrará de mi mente. Hace años, antes de decidir dejar el volante, trabajaba como trailero, recorriendo las interminables rutas de México. Había algo liberador en estar siempre en movimiento. Kilómetros de asfalto, la compañía de la radio y ese constante horizonte que parecía prometer algo nuevo. Claro, no todo era perfecto. El sueño acumulado, los días lejos de casa y las noches solitarias en paradores a medio construir eran parte del paquete.
pero me gustaba mi trabajo. O al menos me gustaba hasta aquella noche en la carretera que atraviesa la Sierra Gorda de Querétaro. Recuerdo que esa tarde hacía calor. Había salido de León al amanecer, con el remolque lleno de tarimas de madera. El destino era un pueblo pequeño al sur de San Luis Potosí, y aunque la ruta no era especialmente larga, el tráfico y las reparaciones en la carretera me retrasaron más de lo esperado. Para cuando me adentré en la sierra, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Sabía que tendría que conducir varias horas en la oscuridad. No era la primera vez, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Cuando llegó la noche, encendí las luces altas y puse la radio. El locutor hablaba sobre noticias locales. Una canción de José Alfredo Jiménez seguía después. En ese momento no lo sabía, pero esa sería la última voz humana que escucharía durante horas. Estaba concentrado en la carretera, pendiente de las curvas traicioneras. A los lados, los árboles se alzaban como sombras gigantescas, sus ramas parecían extenderse hacia el camión. Fue en una de esas curvas que lo vi. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba parado junto al camino. Tenía una camiseta blanca y un pantalón oscuro. La luz de mis faros lo iluminó completamente y por un segundo creí que se trataba de un espejismo, pero entonces levantó la mano y me hizo señas para que me detuviera. No sé qué fue lo que me hizo frenar. Tal vez el instinto, tal vez el hecho de que no parecía tener a nadie cerca. Pero cuando lo hice, sentí una extraña punzada en el estómago. Apagué la radio y bajé la ventana. «¿Estás bien?», le grité, pero no respondió. En cambio, dio un par de pasos hacia el camión y pronunció mi nombre. Mi nombre. Lo dijo con una voz clara y tranquila, como si me conociera de toda la vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era? Antes de que pudiera procesarlo, el camión comenzó a inclinarse hacia un lado. No entendí lo que pasaba hasta que miré por el retrovisor. Las ruedas traseras estaban cediendo hacia una zanja que no había notado en la oscuridad. ¡Maldición!, grité mientras intentaba estabilizar el vehículo. Pisé el freno de emergencia, pero el peso del remolque hacía que todo se sintiera fuera de control. Finalmente, el camión se detuvo con un golpe seco. La cabina quedó inclinada hacia un lado, pero no volcó por completo. Por unos segundos me quedé inmóvil, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo como un tambor. Cuando logré calmarme un poco, miré hacia el lugar donde había estado el niño. No había nadie. La carretera estaba completamente vacía. Apagué las luces del camión y las volví a encender, como si eso fuera a traerlo de vuelta. Pero el chico ya no estaba. Encendí la linterna que llevaba en la guantera y bajé de la cabina, mis botas hundiéndose en el suelo húmedo junto a la zanja. Revisé los alrededores, llamándolo por si se había escondido entre los árboles. Nada, ni un ruido, ni un rastro, solo el crujir de las hojas bajo mis pies y el canto distante de un grillo. Mientras revisaba, algo me hizo mirar al cielo. Las estrellas, que siempre eran visibles en esa zona, estaban ocultas detrás de una densa capa de nubes. El viento soplaba con fuerza, pero no lo había sentido desde la cabina. Regresé al camión, preocupado por la inclinación. Sabía que no podría moverlo sin ayuda. Intenté llamar por radio, pero lo único que escuchaba era estática. Saqué mi teléfono, pero tampoco tenía señal. No me quedó más opción que esperar a que pasara otro vehículo, aunque en esa carretera, a esa hora, las probabilidades eran pocas. Pasaron horas, o al menos eso creí. El reloj del tablero se había detenido. Marcaba la misma hora desde que el camión se había inclinado. Miré por la ventana una y otra vez, pero la carretera seguía tan vacía como antes. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Pequeñas huellas de pies descalzos marcaban el polvo en el parabrisas del lado del copiloto. No estaban allí cuando subí de nuevo. Eran diminutas, como las de un niño, y parecían ir hacia el borde de la zanja.
Esto no puede estar pasando, me dije, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero el miedo ya había comenzado a tomar el control. Decidí salir de nuevo, esta vez con la linterna en una mano y un tubo metálico en la otra. Por si encontraba algo o a alguien, rodeé el camión, alumbrando cada rincón, cada sombra. Fue entonces cuando escuché una risa, suave y lejana. Parecía venir de la zanja. Mi primer impulso fue retroceder, pero algo dentro de mí, tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando, me obligó a mirar. Alumbré la zanja con la linterna y lo vi. Allí estaba el niño, parado en medio de la maleza, mirándome fijamente. Su piel parecía más pálida de lo normal, casi translúcida. No dije nada, no pude. Simplemente lo observé, y él hizo lo mismo. Entonces de repente sonrió. No una sonrisa de niño, sino algo mucho más oscuro, como si estuviera disfrutando de mi confusión y mi miedo. «Ven», dijo con esa voz calmada que me había llamado por mi nombre. «Ven conmigo». No recuerdo exactamente cómo reaccioné. Tal vez grité, tal vez simplemente corrí, pero cuando volví a subir al camión, cerré la puerta con fuerza y me aseguré de trabar todos los seguros. Encendí el motor, aunque sabía que no podría moverme con la zanja bloqueando las ruedas traseras. A pesar de eso, aceleré con desesperación, como si el simple ruido del motor pudiera alejar lo que fuera que estaba allá afuera. La risa volvió, esta vez más fuerte, rodeándome como un eco interminable. Tapé mis oídos con las manos, pero no servía de nada. Cerré los ojos, deseando que todo terminara. Y entonces, como si el universo respondiera a mi súplica, el ruido cesó. Cuando abrí los ojos, el camión estaba nivelado, como si nunca hubiera estado inclinado hacia la zanja. Miré por el retrovisor, esperando ver al niño, pero no había nada. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración agitada. Sin perder tiempo, puse el camión en marcha y conduje. Sin importar hacia dónde, solo quería alejarme de ese lugar. Llegué al parador más cercano al amanecer. Allí, otros camioneros me miraron con curiosidad al ver mi estado: ropa sucia, manos temblorosas, ojos enrojecidos. Uno de ellos se acercó y me ofreció un café. «Pareces haber visto un fantasma», dijo, medio en broma. «No es tan simple», respondí, y le conté lo que había pasado. Cuando terminé, él asintió con una expresión seria y me dijo algo que aún recuerdo. «En estas carreteras pasan cosas que no tienen explicación. Lo importante es que estás vivo. No todos tienen esa suerte». Nunca volví a tomar esa ruta. Dejé el trabajo poco después, incapaz de quitarme la imagen de ese niño de la cabeza. A veces, cuando estoy solo en casa, creo escuchar su voz llamándome desde lejos, pero nunca me atrevo a mirar. A veces, cuando voy solo por la carretera, aún pienso en aquella noche en la Sierra de Durango. No importa cuánto tiempo pase, sigue persiguiéndome como una sombra en el retrovisor, ese recuerdo pegajoso que nunca puedes dejar atrás. No sé si alguien me crea, pero te lo voy a contar como lo viví. Tal vez, al sacarlo de mi pecho, pueda dormir tranquilo alguna vez. Esa semana había tomado un viaje de Torreón hacia Mazatlán. El cliente quería que transportara equipo pesado, generadores eléctricos y piezas de maquinaria. Todo iba bien hasta que llegué a la Sierra Madre Occidental, en ese tramo de curvas cerradas y niebla espesa. Era ya de noche, cerca de las 10, y no había más que oscuridad a mi alrededor. Ni una sola luz en kilómetros, salvo las de mi tablero y los faros que se perdían en la negrura. Recuerdo que esa noche hacía frío. La radio apenas lograba sintonizar algo, así que puse mi reproductor y dejé que la música me mantuviera despierto. Había estado manejando sin parar desde la tarde y aunque me sentía cansado, sabía que no podía detenerme. El cliente quería la carga temprano y en este negocio, si no cumples, te quedas fuera. Todo comenzó cuando mi sistema de proximidad empezó a pitar.
ese sonido agudo que te pone en alerta al instante. Miré el tablero y vi un punto marcándose justo detrás de mi tráiler. Era como si algo estuviera a escasos metros de la parte trasera. Pensé que podría ser otro vehículo, algún carro pequeño o una camioneta, pero cuando miré por los espejos laterales no vi nada, solo la negrura de la carretera. Fruncí el ceño y bajé la velocidad un poco, esperando que quien fuera me rebasara, pero el radar seguía mostrando aquel objeto, siguiéndome como una sombra. No había luces, ni el ruido de un motor, nada, solo el pitido insistente que marcaba la proximidad. Encendí las luces altas para intentar ver mejor, pero no había nada detrás. Todo estaba vacío. Debe ser un fallo del sistema, me dije, aunque algo en mi interior comenzó a inquietarse. El radar no suele fallar y esa carretera, en medio de la sierra, no es un lugar donde te quieras quedar varado. Decidí acelerar. No era la mejor idea en esas curvas, pero quería salir de ahí lo más pronto posible. Sentí como el motor rugía y el camión respondía, pero el pitido seguía. A cada curva que tomaba, el radar marcaba al objeto más cerca, como si estuviera pegado a mi tráiler. Mi piel comenzó a erizarse y una sensación de inquietud me apretó el pecho. ¡Qué demonios!, dije en voz alta, intentando calmarme. Es una costumbre hablar contigo mismo cuando estás solo tanto tiempo. Pero esa vez mi voz sonó hueca. No había eco, nada. Al dar una curva particularmente cerrada, el radar comenzó a emitir un sonido continuo, algo que nunca había escuchado antes. Fue entonces cuando algo pasó frente a mis luces. No puedo describirlo claramente. Fue una sombra, alta y delgada, que cruzó la carretera en un parpadeo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pisé el freno, pero el camión patinó un poco. Recuperé el control, pero mi respiración estaba agitada. Tranquilo, tranquilo, me dije, aunque mi mente estaba lejos de estarlo. ¿Qué había sido eso? No era un animal, tampoco una persona. Era demasiado rápido y su forma, algo no cuadraba. Miré de nuevo el radar. Ahora el objeto ya no estaba detrás de mí. Estaba a mi lado, moviéndose al mismo ritmo que mi camión. Mi mano tembló sobre el volante. No quise mirar por la ventana. Algo me decía que no debía hacerlo. El tramo que seguía era más recto, así que decidí acelerar de nuevo. Mi pie presionó el acelerador hasta el fondo, pero el camión comenzó a vibrar de una manera extraña, como si algo estuviera forzándolo a detenerse. Sentí un tirón en el volante, y de pronto todo el tablero se iluminó con alarmas. Perdí el control. El tráiler salió de la carretera y sentí cómo las ruedas golpeaban la tierra suelta mientras el camión se ladeaba. «No, no, no», grité, sujetándome con todas mis fuerzas. Por un momento pensé que iba a volcar, pero el camión se detuvo justo al borde de un barranco. Todo quedó en silencio, excepto por mi respiración entrecortada y el crujir de la estructura del tráiler acomodándose. Me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, tratando de entender lo que había pasado, pero antes de que pudiera pensar en nada, el radar volvió a sonar. Esta vez, el pitido era más rápido, más insistente. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Ahí estaba, de pie, a unos metros de la cabina. Era alto, muy alto, y su figura parecía deformarse en la oscuridad. No tenía rostro, solo una especie de vacío donde deberían estar sus ojos. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y parecía moverse de una manera que desafiaba toda lógica. «No puede ser real», murmuré, mi voz apenas un susurro. Lo siguiente que recuerdo es que aquella cosa comenzó a acercarse. Sus movimientos eran lentos, como si disfrutara cada segundo de mi terror. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está siguiendo? ¿Qué quiere de mí? En un último acto de desesperación, abrí la puerta de la cabina y salí corriendo hacia la oscuridad. No sé cuánto tiempo corrí, pero cada vez que miraba hacia atrás, esa cosa seguía ahí, acercándose con calma, como si supiera que no podía escapar.
Finalmente mis piernas no dieron más. Tropecé y caí al suelo, jadeando. Todo estaba en silencio, excepto por el latido ensordecedor de mi corazón. Entonces lo vi de nuevo, de pie a unos metros. Su figura parecía más clara ahora, como si la oscuridad lo envolviera y al mismo tiempo lo revelara. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa se inclinaba hacia mí. Sentí un frío indescriptible, como si todo el calor de mi cuerpo estuviera siendo drenado. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La figura había desaparecido y la noche había vuelto a su calma habitual. Me quedé ahí, tendido en el suelo, hasta que finalmente reuní el valor para regresar al camión. El motor arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Llegué a mi destino al amanecer, pero algo en mí había cambiado. Desde entonces no he vuelto a tomar esa carretera, y aunque intento olvidar, sé que algo me sigue, acechando en los márgenes de mi memoria, esperando el momento para volver, tal vez en la próxima curva. Aquella noche que me marcó para siempre ocurrió en una de mis rutas más habituales, de Ciudad Juárez a Monterrey. Era una carga sencilla, maquinaria industrial. Tenía que atravesar varias carreteras estatales antes de conectar con la autopista principal. No era raro que tomara esas rutas. Eran más baratas, aunque menos seguras. Sin embargo, nunca pensé que mi mayor peligro no vendría de los asaltantes ni del mal estado de las vías. Había salido al atardecer, como solía hacerlo. El aire estaba pesado, típico de los días después de la lluvia. Las nubes grises aún flotaban sobre las montañas, pero la carretera estaba seca. Por costumbre, encendí la radio y me puse a buscar una estación local. Encontré un programa de música norteña y lo dejé de fondo. El primer tramo del viaje transcurrió sin contratiempos. La soledad de la carretera siempre me daba tiempo para pensar, a veces demasiado. Cerca de la medianoche llegué a un punto en la carretera que conocía bien, un tramo entre dos cerros donde la señal del radio siempre se iba. Era un lugar tranquilo pero incómodo, especialmente por la falta de luces. Apenas los faros de mi camión iluminaban el camino. De repente sentí esa extraña sensación de que algo no estaba bien, pero no era el tipo de temor que puedes explicar. Era más bien como un escalofrío recorriendo la espalda, el tipo de sensación que te hace mirar por el retrovisor sin motivo aparente. Ahí fue cuando lo vi. En el espejo lateral derecho, justo al borde del remolque, vi una figura que cruzaba rápidamente detrás del tráiler. Apenas si lo capté, pero fue suficiente para sobresaltarme. Parecía una persona, pero algo no cuadraba. Instintivamente frené de golpe. Los neumáticos rechinaron contra el asfalto y el remolque se deslizó hacia adelante, golpeando con fuerza la parte trasera de la cabina. ¡Carajo!, exclamé, sintiendo el impacto sacudir todo el camión. Mi primera reacción fue bajar de inmediato para revisar. Encendí mi lámpara de mano y rodeé el tráiler, esperando encontrar algo, quizá alguien. Pero no había nada, ni una huella en el suelo, ni señales de que algo o alguien hubiera estado ahí. Solo el eco del viento entre los cerros. Regresé a la cabina con el corazón acelerado. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Mientras retomaba la marcha, traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, algún juego de luces o sombras en el espejo, pero había algo en esa figura que no se sentía humano. «Es solo el cansancio», me dije en voz alta. Es común que los camioneros suframos alucinaciones después de muchas horas manejando, especialmente en la noche. Decidí encender un cigarro para calmarme. Mientras el humo llenaba el aire, traté de concentrarme en la carretera y en la música que ahora parecía más lejana, como si la estática la estuviera devorando. No pasaron ni 20 minutos cuando algo más sucedió. En la curva siguiente, sentí como si alguien tocara la puerta del lado del copiloto. No un golpe fuerte, sino más bien un golpeteo insistente, como si quisieran que abriera. Mi primera reacción fue ignorarlo. Estaba convencido de que era producto de mi mente, pero el sonido no paraba. Miré de reojo.
con más miedo que curiosidad. No había nadie. Entonces lo sentí. Una sombra pasó nuevamente frente al espejo, esta vez más lenta, como si quisiera que la viera. Mi cuerpo entero se paralizó. No había manera de que alguien pudiera caminar al ritmo del camión, no a la velocidad a la que iba. «No puede ser», grité, acelerando más de lo debido. La silueta desapareció del espejo, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó. Llegué a un pequeño pueblo al borde de la carretera poco antes de las 3 de la mañana. Era uno de esos lugares donde apenas hay unas cuantas casas y una gasolinera vieja que parece estar siempre cerrada. Decidí estacionarme frente a una fonda que, por suerte, aún estaba abierta. Necesitaba un café y algo de compañía, aunque fuera por un rato. Al entrar, el lugar estaba vacío, excepto por una mujer de mediana edad detrás del mostrador y un hombre sentado en una mesa al fondo, vestido con un sombrero y un zarape. Me acerqué al mostrador y pedí un café cargado. La mujer me miró con algo de curiosidad, pero no dijo nada. Mientras me servía, me armé de valor y decidí preguntar: «Disculpe, ¿ha pasado algo raro por aquí últimamente? ¿Algo fuera de lo común?» La mujer me miró fijamente por unos segundos antes de responder. «¿Por qué lo pregunta?», le conté, tratando de sonar lo menos loco posible, lo que había visto en la carretera. Mientras hablaba, noté que el hombre del fondo levantó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando. «Por aquí hay cosas que es mejor no mencionar, joven. La carretera tiene su historia y no siempre es buena idea hablar de más». El hombre del sombrero se levantó de repente y se acercó a nosotros. Tenía una mirada seria, casi intimidante. «Si viste algo en los espejos, mejor no le des la espalda y no te detengas. Si te paran, no abras la puerta». Sus palabras me helaron. Traté de preguntarle más, pero simplemente regresó a su mesa, dejando un silencio pesado en el aire. Salí de la fonda con más preguntas que respuestas. Subí al camión y me preparé para continuar el viaje. El camino fuera del pueblo estaba aún más oscuro que antes. Solo los faros de la gorda cortaban la negrura, y mi mente seguía reproduciendo las palabras del hombre. El siguiente tramo fue el peor. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear. Primero fue el velocímetro, luego las luces interiores. Traté de ignorarlo, pero de pronto los faros principales también fallaron, dejándome a oscuras por unos segundos que parecieron eternos. Fue entonces cuando vi la figura otra vez, esta vez parada en medio de la carretera. No había forma de evitarlo. Frené con todas mis fuerzas, sintiendo el peso del remolque amenazar con volcarme. El camión se detuvo a pocos metros de la figura, que ahora podía ver claramente. Era un hombre, o al menos parecía uno. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. No esperé a ver qué más podía hacer. Aceleré nuevamente, pasando a toda velocidad por donde estaba parado. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Llegué a Monterrey al amanecer, agotado y con una sensación de alivio que no puedo describir. Entregué la carga sin mencionar nada de lo que había pasado. Sabía que nadie me creería. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Hasta el día de hoy sigo sin poder explicar lo que vi. Algunos dicen que las carreteras tienen vida propia, que los que mueren en ellas nunca se van del todo. Lo único que sé es que desde esa noche siempre cubro los espejos cuando manejo de noche, por si acaso. No sé si contar esto sea una buena idea, pero desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Uno piensa que conoce las carreteras y sus secretos, que todo es cuestión de mantener el camión en marcha, cuidar los frenos en las bajadas y asegurarse de no dormirse al volante. Pero hay cosas allá afuera, cosas que no se entienden y que ningún manual de manejo te prepara para enfrentar. Había salido temprano de Hermosillo con un remolque vacío.
Mi destino era un depósito en Chihuahua, donde cargaría equipo agrícola. La ruta era larga y aburrida, con tramos donde no se ve ni un alma en kilómetros. Esa noche, sin embargo, el silencio de la carretera tenía algo distinto. Todo comenzó al anochecer. Había parado en un pequeño paradero en la sierra para revisar las llantas del remolque. Una de las cosas que aprendí con los años es que siempre hay que checar los neumáticos, sobre todo en caminos tan traicioneros como esos. Estaba en cuclillas, iluminando con mi lámpara las llantas traseras, cuando sentí esa sensación. No sé cómo explicarlo, pero es como si alguien te estuviera observando. Me enderecé despacio y miré a mi alrededor. Nada, solo el murmullo del viento entre los pinos y el crujir de la grava bajo mis botas. ¿Todo bien?, me pregunté en voz alta, como para convencerme de que estaba paranoico, pero cuando me acerqué al remolque, vi algo que me heló la sangre. Había un hombre parado dentro. Era imposible. El remolque estaba completamente vacío cuando salí de Hermosillo y había revisado los seguros antes de arrancar. Pero ahí estaba él, de pie al fondo, inmóvil, con las manos a los lados como si esperara algo. La luz de mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar su figura, pero pude notar que estaba descalzo y vestido con una camisa blanca, manchada como si hubiera caminado por el monte durante días. «Oiga, ¿qué está haciendo ahí?», grité, intentando sonar autoritario, aunque mi voz tembló. No obtuve respuesta. Dio un paso hacia adelante, y juro que en ese momento sentí que el aire se hacía más pesado. «Le estoy hablando, bájese del remolque». Decidí subir al camión. No podía dejar que ese hombre estuviera ahí, menos en un tramo tan aislado. Subí al borde del remolque, usando las barras metálicas para impulsarme. Apenas puse un pie adentro, algo me golpeó por detrás con tal fuerza que salí volando hacia el suelo. El impacto me dejó sin aliento y un dolor punzante me recorrió el costado. Me quedé unos segundos tirado en la grava, tratando de entender qué había pasado. Sentía como si algo se hubiera abalanzado sobre mí, pero al mirar alrededor no vi a nadie. El remolque estaba vacío de nuevo. Me incorporé con dificultad, apretándome las costillas. La lámpara seguía encendida unos metros más allá, y cuando fui a recogerla, noté algo que no estaba ahí antes, unas huellas descalzas en la grava. Regresaban hacia el remolque. Me senté en la cabina del camión para tranquilizarme. Cerré los seguros de las puertas y traté de ignorar el dolor. Encendí un cigarro, aunque hacía años que había dejado de fumar. No podía sacarme la imagen de ese hombre de la cabeza, su expresión vacía, la forma en que simplemente estaba ahí, como si yo fuera el intruso en su espacio. Piensa bien, me dije. Traté de convencerme de que tal vez había sido alguien que se había colado en el remolque en alguna parada anterior, pero ¿cómo explicaba el golpe y por qué había desaparecido tan rápido? Eran poco más de las 10 de la noche y todavía tenía varias horas de camino por delante. Decidí seguir. No podía quedarme en medio de la nada, esperando respuestas que probablemente nunca llegarían. Arranqué el camión y el sonido del motor me dio una falsa sensación de seguridad. Mientras avanzaba, la carretera se volvió más solitaria. Ni un solo coche en dirección contraria, ni las luces de algún rancho a lo lejos, solo los árboles, el viento y la oscuridad. Pero cada tanto el remolque hacía un ruido extraño, como si algo o alguien se moviera dentro. Un golpeteo suave pero insistente. Debe ser el aire, pensé, o tal vez algo suelto en la estructura. Pero cuando llegué a una recta larga y decidí mirar por los espejos laterales, vi algo que me hizo pisar el freno con fuerza. En el reflejo distinguí a alguien parado junto a la puerta trasera del remolque. Era él. Me bajé del camión con las luces encendidas y el motor aún rugiendo. Caminé hacia el remolque con la linterna en una mano y una llave inglesa en la otra. Cuando llegué a la parte trasera, las puertas seguían cerradas con el candado intacto. Intenté abrirlas, pero algo desde adentro comenzó a golpear las paredes metálicas. Cada golpe retumbaba como un trueno y sentí cómo la llave inglesa se me resbalaba de las manos.
«Salga de ahí, desgraciado», grité, más por desesperación que por valentía. Pero los golpes cesaron de repente. El silencio fue tan profundo que hasta pude escuchar mi respiración entrecortada. Decidí no abrir las puertas. Subí al camión de nuevo y conduje como alma que lleva el diablo. Lo que fuera que estuviera ahí atrás, no quería enfrentarlo. Pensé en desviar mi camino hacia alguna estación de policía, pero el pueblo más cercano estaba a varias horas. El cansancio comenzó a hacer estragos, y los párpados me pesaban. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, esta vez en el asiento del copiloto. No sé cómo describir el terror que sentí al girar la cabeza y encontrarlo ahí, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Grité y giré el volante con fuerza, haciendo que el camión se saliera de la carretera y se detuviera en seco contra una pequeña loma. Cuando volví a mirar, ya no estaba. El motor seguía encendido y las luces iluminaban un camino vacío. Bajé temblando y me recargué contra el costado del camión. No podía más. Llamé a mi supervisor con la poca señal que tenía y le inventé una falla mecánica para justificar que no llegaría esa noche. Dormí en la cabina con todas las puertas aseguradas y la lámpara a mi lado. Pero incluso ahí, con el motor apagado y la soledad como única compañía, sentía su presencia. No me atreví a mirar hacia atrás ni a abrir el remolque. Solo cerré los ojos y recé para que el amanecer llegara rápido. Cuando finalmente el sol iluminó el horizonte, revisé el remolque por última vez. Estaba vacío, como siempre lo había estado, pero en el suelo, donde no debería haber nada, encontré una camisa blanca, manchada de tierra y sangre seca. No volví a tomar esa ruta. Esa noche estaba cumpliendo con un viaje urgente: transportar piezas de maquinaria pesada de Monterrey a Mazatlán. Era una ruta conocida, pero no por eso menos peligrosa. Había decidido salir de Gómez Palacio al caer la tarde para evitar el calor infernal del día y aprovechar la tranquilidad de las horas nocturnas. Todo iba bien y ya estaba acostumbrado a los baches, los tramos sin iluminación y los cuestas interminables. Pero lo que vi aquella noche todavía me quita el sueño. Había pasado por los pequeños pueblos entre las montañas, lugares donde las luces de las casas eran pocas y el silencio parecía envolverlo todo. Decidí parar en un parador antes de internarme en los tramos más solitarios. Bajé del camión, estiré las piernas y pedí un café cargado en la fonda. ¿Y tú? ¿Vas para Mazatlán?, me preguntó la señora que atendía, con voz amable, pero con una mirada algo extraña. Sí, voy entregando maquinaria, le respondí mientras revolvía el café. Cuídate en la sierra. Últimamente dicen que pasan cosas raras por esos rumbos, sobre todo en las noches, advirtió, como si fuese un comentario casual. Me reí un poco para no mostrar que esas palabras me habían calado. Los camioneros escuchamos todo tipo de historias, desde ladrones hasta cosas que no tienen explicación. Sin embargo, no podía negar que esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza cuando retomé el volante. El motor rugía mientras subía una de las cuestas más empinadas del camino. La radio apenas lograba captar algo de música regional, pero servía para mantenerme despierto. De repente, algo llamó mi atención en el espejo lateral del lado del copiloto. Era una figura caminando a un lado del camión. No podía ser. Estaba en un tramo alto, rodeado de bosque. Nadie podía andar a pie por ahí. El corazón me dio un vuelco, pero pensé que el cansancio estaba jugando conmigo. Intenté ignorarlo, pero cuando volví a mirar, ahí seguía. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco largo que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Levanté la vista del espejo y miré directamente hacia la carretera, esperando ver algo, pero no había nadie. Todo estaba oscuro y desolado. Sentí que el cuerpo se me helaba. No pude evitar mirar de nuevo al espejo. Y ahí seguía, ahora más cerca. Su rostro estaba inclinado hacia el camión,
como si quisiera verme directamente. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y giré la cabeza para mirar hacia la ventana del copiloto. Grave error. En cuanto aparté la vista del camino, sentí cómo el volante se me escapaba de las manos. El camión comenzó a tambalearse y perdí el control. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de sentir el peso del tráiler salirse de la carretera. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un caos de sonidos metálicos, el ruido de los neumáticos raspando la tierra y finalmente el golpe seco cuando terminé en una zanja. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Todo estaba oscuro, salvo por las luces del tablero que parpadeaban intermitentemente. El camión había quedado ladeado, pero por suerte no se volcó por completo. No tenía heridas graves, apenas unos golpes y un fuerte dolor en el pecho por el cinturón de seguridad. Lo primero que hice fue tratar de encontrar el celular, pero, como siempre ocurre en estas situaciones, estaba sin señal. Me maldije por no haber revisado antes de salir de la fonda. Abrí la puerta con dificultad y bajé al suelo, tambaleándome por la adrenalina. La noche era fría y el aire olía a tierra húmeda. Estaba en medio de la nada, rodeado por la sombra de los árboles. De pronto, sentí como si alguien me estuviera observando. Giré lentamente y escaneé la zona con la linterna que llevaba en la guantera. No había nada, o al menos eso pensé. Todo bien, amigo. Al poco rato escuché un motor acercándose. Era otro camión. Prendí las luces de emergencia y agité los brazos para llamar su atención. El chofer se detuvo a unos metros y bajó con una lámpara en mano. «¿Qué pasó, compa? ¿Se quedó dormido?», me preguntó, mientras miraba el tráiler atorado en la zanja. «No, no fue eso. Creo que algo se atravesó en la carretera, o al menos eso me pareció». Mentí, porque ni yo sabía cómo explicar lo que había pasado. «Bueno, ahorita le echamos un vistazo. No va a ser fácil sacarlo de ahí, pero podemos intentar pedir ayuda por radio», sugirió, dándome unas palmadas en el hombro. Mientras hablábamos, sentí de nuevo esa sensación, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Miré por encima del hombro y no vi nada, pero cuando volví la vista al camión, algo llamó mi atención. En el mismo espejo lateral donde había visto a la mujer, había una marca. Era una huella, como si una mano delgada y huesuda lo hubiera tocado. Se lo comenté al otro chofer, pero él solo se encogió de hombros. «El frío hace que uno vea cosas raras. Mejor no le piense mucho, compa». Después de un rato, decidimos que lo mejor era esperar a que amaneciera para intentar sacar el tráiler con una grúa. El otro chofer me ofreció que me quedara en su cabina, pero algo en mi interior me decía que debía quedarme con mi camión. Tal vez era orgullo, o simplemente una especie de instinto protector hacia mi herramienta de trabajo. Regresé a la cabina y traté de acomodarme para descansar, pero apenas cerré los ojos sentí como si alguien estuviera adentro conmigo. Era una sensación opresiva, como si el aire se volviera más pesado. Abrí los ojos de golpe y miré hacia el espejo retrovisor interior. No había nada, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. De repente, una voz surgió entre los crujidos del aparato, débil pero clara. «No debiste voltear». El pánico me invadió. Apagué la radio y agarré el rosario que llevaba colgado en el retrovisor. Comencé a rezar, aunque no recordaba bien las palabras. En ese momento sentí un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en la puerta de la cabina. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la carretera, me llené de un alivio inexplicable. El otro chofer regresó con la grúa que había conseguido y logramos sacar el camión de la zanja después de varias horas de trabajo. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. No sé si fue real
o si el cansancio me jugó una mala pasada, pero desde entonces evito manejar de noche por esa ruta. Sin embargo, cada vez que paso por la sierra de Durango, miro de reojo los espejos, esperando no volver a ver esa figura que me acompañó aquella noche. La carretera es un lugar lleno de misterios, y algunos simplemente es mejor no intentar entenderlos. Nunca creí en esas historias de carretera que los camioneros cuentan para matar el tiempo en las paradas. Siempre pensé que eran cuentos inventados para asustar a los novatos. Pero después de lo que me pasó esa noche, cada vez que subo al camión y enciendo el motor, una parte de mí no puede dejar de mirar por el retrovisor, esperando no ver lo que vi entonces. Aquella semana me tocó un encargo pesado: transportar maquinaria agrícola desde Monterrey hasta una ranchería cerca de Oaxaca. Eran días de manejar de sol a sol. La paga era buena, así que acepté sin pensarlo dos veces. Para cuando tomé la última etapa del viaje, el cansancio ya me estaba cobrando factura. Las noches previas apenas había dormido 3 o 4 horas en total y el café ya no me hacía efecto. Pero el cliente quería la carga a tiempo y no podía darme el lujo de perder ese contrato. Era pasada la medianoche cuando entré a un tramo montañoso en Veracruz. La carretera serpenteaba entre cerros, envuelta en una niebla densa que se pegaba al parabrisas como si no quisiera dejarme avanzar. Era el tipo de noche donde el único sonido que te acompaña es el del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. El GPS me indicaba que en menos de una hora llegaría a un pequeño pueblo donde podía descansar un poco. Había algo extraño en ese tramo. La oscuridad era más profunda que de costumbre y los árboles a los lados del camino parecían cerrarse sobre mí. A lo lejos, vi las luces de un auto que se acercaba en sentido contrario. A medida que nos aproximábamos, algo no me cuadraba. Las luces eran demasiado intensas, casi cegadoras, y parpadeaban como si el auto estuviera acelerando. Reduje la velocidad por precaución. Cuando el auto estuvo lo suficientemente cerca, noté algo aún más raro. No había sonido de motor y las luces parecían flotar a unos centímetros del asfalto. Me dije que era el cansancio jugándome una mala pasada, así que sacudí la cabeza y seguí adelante. Pero lo peor estaba por venir. Minutos después, mientras tomaba una curva cerrada, vi las luces de ese mismo auto detrás de mí. Pensé que ya me había pasado, pero ahí estaba, pegado al remolque como una sombra que no quería irse. Aceleré un poco para dejarlo atrás, pero el maldito auto también aceleró. Las luces me cegaban por completo y el volante comenzó a temblar en mis manos. «¡Chingado! ¿Qué quiere este cabrón?», grité, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando el auto se adelantó, pegándose a mi lado en plena curva. No podía distinguir al conductor. El interior del coche parecía vacío, como si las luces estuvieran manejando por sí solas. El vehículo comenzó a cerrarse sobre mí, obligándome a frenar para evitar un choque. Pero el remolque, cargado hasta el tope con maquinaria, no respondió como esperaba. Sentí cómo las ruedas traseras patinaban, y de pronto todo se volvió un caos. El tráiler se inclinó hacia un lado y el peso de la carga hizo el resto. El camión volcó, arrastrándose por varios metros hasta quedar detenido de lado. El parabrisas estalló y los objetos en la cabina volaron por todas partes. Quedé atrapado, colgado del cinturón de seguridad, mientras el sonido del metal retorciéndose y el silbido del viento llenaban mis oídos. Cuando todo se detuvo, el auto ya no estaba. No sé cuánto tiempo pasé en esa posición, pero el olor a combustible me devolvió a la realidad. Tenía que salir antes de que algo explotara. Con mucho esfuerzo, logré desabrochar el cinturón y arrastrarme por la ventanilla rota. Mis piernas temblaban al tocar el suelo y mi cabeza daba vueltas por el golpe. Miré a mi alrededor. La niebla seguía allí, pero ahora parecía más espesa. El tráiler estaba destrozado, con la carga esparcida por toda la carretera,
No había señales del auto ni de ningún otro vehículo. Intenté usar el radio para pedir ayuda, pero estaba dañado. Así que tomé una linterna de la cabina y comencé a caminar, buscando señal para el celular. Mientras avanzaba, algo me puso los pelos de punta. A un lado del camino, entre los árboles, vi un destello de luz. Era como si alguien estuviera parado ahí, sosteniendo un espejo que reflejaba mi linterna. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero no obtuve respuesta. Decidí seguir caminando, ignorando la sensación de que alguien me observaba. Tras caminar unos minutos, escuché un sonido extraño, un suspiro largo, casi humano, que venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Pensé en regresar al tráiler, pero algo me decía que no estaría más seguro allí. Fue entonces cuando vi las luces, otra vez, esas malditas luces del auto. Estaban estacionadas unos metros más adelante, en medio de la carretera. Me acerqué con cuidado, con la linterna temblando en mi mano. El auto era un modelo antiguo, de esos que ya no se ven en las calles. La pintura estaba oxidada y los vidrios tan oscuros que parecían espejos. Me acerqué lo suficiente para tocarlo, pero en cuanto estiré la mano, las luces se apagaron y el auto desapareció frente a mis ojos. Después de lo que me pareció una eternidad, logré encontrar señal en el celular y llamé a emergencias. Los paramédicos llegaron junto con una patrulla y una grúa para levantar el tráiler. Cuando les conté lo del auto, uno de los policías, un hombre mayor con el rostro marcado por las noches en vela, me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Dónde dijiste que lo viste?, preguntó. En la curva, justo antes de volcar, respondí. El hombre intercambió una mirada con su compañero y luego me dijo algo que me heló la sangre. Esta no es la primera vez que pasa algo así. En esa curva han muerto varios conductores. Todos dicen haber visto un auto que los obliga a salirse del camino, pero cuando vamos a revisar, nunca hay rastros del coche. Nunca volví a tomar esa carretera. Dejé de manejar de noche por un tiempo, y aunque los años han pasado, todavía sueño con esas luces, porque hay algo que nadie me podrá quitar de la cabeza. En ese tramo de Veracruz, algo está ahí, esperando a los que se atrevan a pasar. Era otoño y la temporada estaba en su apogeo. Las empresas pedían entregas rápidas y la mercancía no podía esperar. Tenía que llevar un cargamento de electrodomésticos hasta Monterrey y mi plan era conducir toda la noche para ganar tiempo. Mi tráiler, un viejo pero fiel modelo Kenworth, había pasado por 1000 batallas. Y aunque chirriaba un poco cuando pisaba más de la cuenta el acelerador, nunca me había dejado tirado. Por eso, cuando salí de San Luis Potosí esa tarde, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pasadas las 8 de la noche, la autopista estaba más oscura de lo normal. Las luces de los postes apenas funcionaban y había una neblina extraña, como si la noche quisiera esconder algo. Lo primero que me llamó la atención fue un auto compacto blanco que apareció de la nada. Lo vi estacionado en la orilla del camino, sin luces encendidas, como si el conductor estuviera esperando algo. Pasé junto a él y apenas me pareció notar una sombra en el asiento del conductor, aunque no podía estar seguro. No le di mayor importancia, pero algo dentro de mí sintió una incomodidad que no supe explicar. Encendí la radio para distraerme, pero la estática cubría todas las estaciones. Tuve que apagarla. Un par de horas después, ya cerca de Matehuala, vi aquel auto de nuevo. Esta vez estaba en movimiento justo delante de mí. Lo noté porque iba lento, demasiado lento para una carretera como esa. Teniendo en cuenta el peso del tráiler y la carga que llevaba, adelantarlo no era sencillo, pero después de unos minutos decidí hacerlo. Toqué el claxon y cambié de carril. Mientras pasaba a su lado, miré hacia la ventana del conductor. Lo que vi hizo que mi piel se erizara. No había nadie al volante. No puedo decir cuánto tiempo pasé en estado de shock después de ver eso.
Mis manos sudaban, pero intenté convencerme de que había visto mal. Quizá el conductor estaba agachado buscando algo en el piso del auto. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Aceleré para dejar atrás aquel coche, queriendo olvidarlo. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, lo vi de nuevo. Esta vez estaba justo frente a mí, avanzando de manera errática. Frené un poco, intentando mantener la distancia, pero fue en ese momento que el auto se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que mi tráiler golpeara contra la parte trasera del coche. El sonido del impacto fue ensordecedor, pero lo peor vino después. Cuando intenté bajar del tráiler para inspeccionar los daños, me di cuenta de que algo no estaba bien. La carretera estaba completamente vacía. No había señales del auto ni de mi carga que había sentido moverse violentamente con el choque. Solo estaba yo, parado en el carril central, rodeado de silencio y neblina. De repente, las luces de un camión detrás de mí iluminaron todo. Otro tráiler venía a toda velocidad y no podía detenerse. Corrí hacia un lado justo antes de que su conductor intentara esquivar mi tráiler y terminara estrellándose contra el muro de contención. Fue entonces cuando comenzó el caos. Otros vehículos empezaron a aparecer, como si la carretera los estuviera vomitando. Primero un sedán, luego una camioneta y luego otro tráiler más. El choque en cadena se desató en cuestión de segundos. Entre el ruido de los frenos, los motores y los gritos, noté algo que me hizo dudar de mi cordura. A lo lejos, entre la neblina, estaba aquel auto blanco, completamente ileso, con las luces traseras encendidas, como si estuviera observando todo lo que había provocado. Logré apartarme y buscar ayuda. Un par de camioneros que habían logrado frenar a tiempo se acercaron. «¿Estás bien, compa?», me preguntó uno de ellos, un hombre de unos 50 años con una gorra desgastada. Apenas pude asentir. Traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían. Lo único que logré decir fue, el coche blanco». El hombre me miró confundido. «¿Qué coche blanco? Aquí no hay ningún coche, solo tu tráiler y el desastre que dejamos atrás». No podía creerlo. Quería insistir, pero el hombre me interrumpió. «Tranquilo, vamos a llamar a las autoridades. Esto no pinta nada bien». Mientras esperábamos a la policía, otro conductor se acercó. «¿También viste al coche blanco?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lo miré sorprendido. «¿Lo viste tú también?», respondí, mi corazón latiendo rápido. El hombre asintió. Iba delante de mí cuando todo esto empezó. Frenó de golpe y luego desapareció. Cuando llegaron las patrullas y los paramédicos, apenas pude articular lo que había pasado. Nadie me creyó cuando hablé del auto. Uno de los policías, un hombre alto y serio, me miró como si estuviera loco. Sin embargo, mientras tomaban mi declaración, escuché a un paramédico murmurar algo a su compañero. «Otra vez el coche blanco. Ya van varios choques así en esta carretera». Esa frase me heló la sangre. Cuando terminé de dar mi declaración, me acerqué al paramédico. «¿Qué sabes del coche blanco?», le pregunté. Al principio dudó, pero luego respondió. «Dicen que hace años, en esta carretera, un auto compacto blanco se estrelló contra un tráiler y todos los pasajeros murieron. Desde entonces, algunos conductores han dicho que lo ven, especialmente de noche. Siempre provoca accidentes». No sabía qué pensar. Por un lado tenía sentido, pero por otro no podía aceptar que algo así me hubiera pasado a mí. Los días siguientes fueron un tormento. Apenas podía dormir y cuando lo lograba, soñaba con el auto blanco. Renuncié a las rutas nocturnas y comencé a evitar esa carretera por completo. Pero hay algo que me persigue hasta hoy. Cada vez que paso por Matehuala, incluso de día, siento que alguien o algo me observa desde el retrovisor. Un par de veces, incluso he creído ver un destello blanco desaparecer en la distancia. No sé si alguna vez podré superar lo que ocurrió esa noche.
Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Y la carretera es un lugar donde lo imposible puede volverse real.